Hola hermanos, buenas tardes, noches, días. La verdad es que no importa tanto en qué hora esté viendo este video. Y bueno, primero quiero presentarme, mi nombre es Ernesto y tengo el gusto de compartir con ustedes el MEP número 5 que lleva como título La fe que obra milagros, haciendo posible lo imposible. Y como cita base tenemos Mateo 13:58 en la versión de la traducción de lenguaje actual, y la voy a leer. Y dice así: como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Y bueno, antes de empezar quiero orar por este tiempo, quiero orar por ustedes y que sea Dios quien nos hable en este momento. Y bueno, Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, nos permites ver también este video, Señor, y gracias por la vida de cada uno de los que nos está viendo, Señor. Padre, gracias porque has sido bueno, Señor, porque eres fiel, Dios, porque estás con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor, tu misericordia. Señor, quiero que en este tiempo, Señor, seas tú quien habla a cada corazón, Padre. Que sea tu sabiduría, Señor, que sean tus palabras, Dios, y que sean de bendición y de edificación para cada persona, Señor. Que seas tú, Señor, hablando ante cada situación, Dios, que se puede estar pasando, Señor, y que tú nos ayudes a crecer en nuestra fe, Señor, que esta sea sobre todas las cosas, Señor, y siempre creamos, Señor, en lo que tú nos prometes, Dios, y en lo que está en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Amén. Y bueno, voy a empezar con la introducción. Y bueno, en este capítulo estamos hablando de que Jesús se encontraba en Nazaret, en donde él creció, pero a pesar de eso no muchos creían en él. Nazaret no era una ciudad muy grande y pues por lo tanto todos se conocían y sabían que Jesús era el hijo del carpintero, de un carpintero. Y bueno, en ese lugar no pudo hacer muchos milagros porque la gente no podía creer en realidad que él era el hijo de Dios, porque lo vieron desde pequeño. Dicen, este es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser este el hijo de Dios? ¿Cómo va a ser él el que hace los milagros y todo eso? Entonces, pues vemos que es un contexto en el que todos dudaban de él. Y bueno, él hacía puertas, ventanas, mesas, barcas, pero en realidad sabemos que es el Hijo de Dios. Y fue en ese mismo lugar donde Jesús leyó Isaías 61:1. Y bueno, acompáñame ahí a buscarlo. Y bueno, Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vemos que aquí en esta parte, en cuanto menciona en Mateo, Jesús menciona lo que ya se había profetizado sobre él hace miles de años. Y vemos cómo Él les menciona cuál es su misión, su obra en esta parte, y que Él ha venido a libertar a los cautivos, a sanar a los heridos de corazón y otras cosas. Y aún así las personas no creían en Él. Incluso lo quisieron matar por adjudicarse esas palabras. Y al salir de esa ciudad, la miró con tristeza y dijo, si solo comprendieras lo que trae paz. Y aquí quiero que busquemos y vayamos a Lucas 19:42. Y bueno, espero que ella lo tenga listo. Y dice así, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vemos como en esta parte hace referencia a que ellos no podían ver lo que el Señor venía a compartirles a ellos, en que esta parte ellos no entendían la paz que esto significaba para ellos, el que Jesús haya traído esa salvación, ese mensaje de salvación
para ellos en este tiempo. Y también, si leemos a lo largo de todo el capítulo de Mateo 13:58, vemos que Jesús les hablaba en parábolas y muchos no le entendían, pero hay algo que me gusta mucho de esta parte, y es que cuando Jesús les hablaba, sus discípulos iban más allá y les decían: oye, Señor, pero ¿por qué les hablas así? Y pues mucha gente tal vez no entienda. Y Jesús les decía que Jesús nos ha revelado los misterios del reino de Dios, y les explicaba a ellos qué es lo que hacía referencia en cada parábola. Incluso al inicio del capítulo 13, ahí Jesús hacía mención de otra parte de Isaías, que es igual del 61, versículos 9 y 10, que dicen así: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, no es 61, perdón, es 6, 9 y 10, y ya me andaba equivocando, pero es importante que leamos esto, porque aquí habla de cómo él sería rechazado en esa parte, y dice así: y dijo, anda y guía este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y es esto lo que Jesús vino a traer a nosotros, nos vino a revelar eso y a compartir esto que trae salvación a nuestras vidas. Y vamos a este punto, uno que dice: la incredulidad detiene los milagros. Hoy en día mucha gente sigue sin creer, sigue menospreciando la fe. Y muchas veces hemos escuchado cosas en el mundo, incluso nos han dicho que la fe es para ignorantes, que la fe es para gente tonta. Y es que ellos no han conocido en realidad qué es lo que significa la fe y lo que el mensaje de Jesús viene a traer de libertad para nuestras vidas. Quizás hasta lo has experimentado en tu propia persona. Muchos dudan de tu fe, dudan de ti, de lo que Dios ha hecho en ti. Y esto es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios. Y algo que debemos entender es que este es un proceso y que Dios lo puede hacer, y sí podemos ser transformados de un día a otro, pero Dios también nos quiere enseñar muchísimas cosas en las que estábamos mal, y eso es lo que nosotros compartimos a los demás, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y muchos pueden decir: ay, ¿cómo vas a cambiar tú si tú hacías antes esas cosas? ¿Cómo vas a ser diferente de un día a otro nada más porque fuiste a la iglesia y conociste de Jesús? De seguro ya te lavaron la cabeza. Y cosas así que nos enfrentamos, o incluso nuestra propia familia nos puede decir que: ay, ¿para qué sigues yendo a ese lugar? ¿Para qué vas y pierdes tu tiempo ahí? Incluso nosotros podemos saber que seguimos fallando en eso, pero lo más importante no es no caer en eso, en ese pensamiento de: ah, sí, ya para qué voy, sino continuar y seguir buscando a Jesús, porque se trata de un proceso en el cual nos está transformando y estamos aprendiendo y conociéndole más. Recuerda que la fe es la llave de grandes milagros. Y esto lo podemos ver en un ejemplo que me encanta porque es perfecto para la situación que hemos vivido los meses atrás y que se ve reflejada actualmente en lo que podemos ver. Y está en Mateo 8, del 5 al 10, y aquí nos habla de lo que Dios hizo en el siervo del centurión. Y me encanta porque lo podemos ver y es perfectamente aplicable para lo que hemos vivido con esta pandemia. Y vamos a ir rápidamente, Mateo 8, del 5 al 10. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo:
yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y me encanta porque vemos cómo llega este centurión, dice rogándole, y le dice al Señor, yo iré y le sanaré, pero él le dice, no es necesario que vayas, con el simple hecho de que digas la palabra, yo sé que tú lo vas a sanar. ¿Y cuántos experimentamos en este tiempo de que no podíamos salir, no podíamos estar en contacto con los demás? Y este fue un momento perfecto en el que nosotros podemos ver cómo incluso Dios seguía sanando a las personas. En lo personal, yo he visto y he conocido de personas que a pesar de que no iban y oraban por ellos a la distancia, Jesús seguía haciendo milagros en sus vidas, sanando a personas. Es algo que podemos experimentar en nuestro diario vivir y aún aunque pase la pandemia y todo esto, tener esa fe, ese nivel de fe para confiar en que Dios puede sanar a las personas, aunque nosotros no estemos ahí, porque el que se encarga es Dios y no nosotros. Entonces, ese es un ejemplo tan claro de la fe de este centurión en la palabra y cómo Jesús decía y se maravilló, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y eso es algo que debemos poner en práctica en nuestro día a día. Orar por las personas que están en nuestro corazón, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellas personas que están enfermas, por las situaciones que vemos en el país, por las situaciones que vemos en el mundo. Es algo que podemos orar y saber que Dios está obrando y que Dios nos está escuchando en cada momento. Y el siguiente punto dice, cuando tienes fe, buscas que el milagro suceda a pesar de todo. La fe es parte de nuestra vocación como cristianos. Siempre debemos elegir tener fe. Fe es creer y creerle a Dios. Necesitas hacer a un lado el razonamiento porque muchas veces impide tantas cosas porque nosotros nos basamos en lo que vemos físicamente, pero en lo espiritual Dios sigue trabajando y Dios está obrando y aunque no lo podamos ver, es todo un mundo que se mueve y que es tan poderosa la oración y me maravilla porque la oración a la distancia puede hacer muchas cosas. Es algo que nadie puede parar, que tú eres por alguien que rechaza el evangelio, pero tú estás orando y sabes que Dios está obrando ahí en su corazón y eso es maravilloso porque nadie lo puede detener. Y basta un toque de su gracia para ver un milagro, así como lo hizo con la mujer del flujo de sangre. Y bueno, vamos a leer Marcos 5, del 25 al 29, que dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y vamos a ver que dice, seré salva, no hacía mención aquí va a ser sanada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces aquí vemos como primeramente el resultado de su fe era esa parte de la salvación y como consecuencia de esto vemos que la fuente de su sangre se secó, es decir, que fue sanada. Y me impresiona porque ella menciona ser salva, no iba en busca de Jesús para obtener lo que podía lograr con la fe, sino con la salvación y lo que verdaderamente es lo que Dios quiere en nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Y la duda no debe tener ningún lugar en nuestro corazón y nuestra mente, ya que Jesús sigue haciendo grandes milagros
y de eso no debemos tener dudas, porque Dios sigue siendo el mismo que fue en ese tiempo, el mismo que ha sido el que ha hecho milagros en tu vida anteriormente y el que lo seguirá haciendo. Y hay un versículo que me encanta, que quiero leer, que es Romanos, que está en Romanos 1. Ya acompáñenme, está en Romanos 1. Y es exactamente 1:16 que dice así. Pero antes de leerlo quiero ponerle un poco de contexto de a quién se le escribía a Pablo. En esta época el pueblo romano en Roma era un pueblo que estaba completamente en pecado, que hacían de todo, había orgías, sin multitudes de pecados, y era una sociedad que estaba llena de tantas cosas. Pero vemos aquí lo que Pablo les decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vemos que nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios no solamente es la fe, sino que es también lo que se manifiesta en eso, los milagros. Y Dios lo sigue haciendo. Dios lo sigue haciendo alrededor del mundo, en nuestras vidas. Y eso es algo que debemos estar bien conscientes de, que Dios sigue haciendo milagros, y que esa fe que nosotros tenemos debemos llevarla más allá y no debemos interrumpirla por nuestros propios pensamientos, sino confiar en lo que Dios nos dice y seguir buscándole más y más cada día, en nuestro día a día, en nuestra semana, en nuestro propio cuarto, con nuestra familia, pero sobre todo nuestra relación personal con Dios, que no lo hagamos a un lado y que solamente esa cuestión de ir el domingo a la iglesia, estar bien y tal vez recargados para iniciar el lunes, pero cuando transcurre la semana ni siquiera hemos leído, ni siquiera hemos orado. Y eso es algo que entristece al Espíritu Santo y a Dios, porque quiere escucharnos y quiere saber cuáles son las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Y quiero terminar orando por ustedes, por usted, y que sea Dios el que nos lleve a tener esa relación más con Él profundamente. Así que, Señor, te doy gracias por este tiempo, Dios. Padre, llénanos más de tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a buscarte cada día, Señor, que nuestra fe sea aumentada, Señor, en cada momento, que no dudemos, Señor, de las cosas que tú puedes hacer, Padre, que dejemos fuera todos los estereotipos, Señor, todas las imágenes, Señor, todas las creencias de quién eres tú, Señor, de tal vez cómo te vemos, Señor, y verdaderamente te busquemos en la palabra y veamos quién eres tú, Señor, que tú sigues haciendo milagros, Dios, que tú sigues hablándonos día a día, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de la oración, Señor, a través de otras personas, Dios, a través de la naturaleza, Señor, a través de las personas que tú pones a nuestro alrededor, Señor, y que esa fe, Señor, sea creciendo cada día más, Dios, y que podamos ser espectadores, Señor, que podamos ser testigos de lo que tú estás haciendo en nuestras familias, en nuestras vidas, en la iglesia, Señor, con las personas que conocemos, con los compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, Señor, aún en la distancia, Dios, que tú sigues obrando. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Dios, y que seas tú con nosotros en cada momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Y bueno, hermanos, este fue el MEP 5 y le deseo que tenga una excelente semana, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuida, lo proteja y que esté muy bien. Y bueno, hermanos, los invitamos este domingo a que puedan asistir al culto, al servicio. Recuerden que uno inicia a las 9 de la mañana y el otro a las 10:30. Esperamos verlo ahí.